¿Sabes esa cosa de por qué cosas malas le pasan a gente buena? Entonces, vamos a sumergirnos en esta fascinante historia y descubrir uno de los misterios más profundos de la humanidad. Estoy hablando de la historia de Job, una trama que mezcla fe, desesperación y la búsqueda eterna de justicia. Pero espera un momento, porque esta antigua historia tiene respuestas sorprendentes que pueden sacudir tus convicciones sobre las dificultades, la fe y la justicia divina. No pestañees, porque esta historia va a ser de esas. Así que, en este libro bíblico llamado Job, conocemos a un hombre adinerado, Job, que vivía en un lugar llamado Yu. El tipo era realmente rico, tenía una familia numerosa y un rebaño impresionante. Y mira, Job era una persona íntegra y justa, siempre en la rectitud, manteniendo una relación excelente con Dios. En la tierra de Yusí, Job reinaba. Este personaje Job tenía una familia numerosa, alrededor de 7 hijos y 3 hijas. Y también el ganado era abundante, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos sirvientes. El tipo era como el rey de reyes del este, ¿sabes? La cosa es que los hijos de Job disfrutaban de unas fiestas. Cada vez que uno de ellos cumplía años, era toda una celebración. Llamaban a las hermanas, comida, bebida, la fiesta estaba asegurada. Después de las celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para todo. Como al amanecer, se comprometía en un sacrificio por cada uno de sus hijos, pensando así: ¿quién sabe si mis hijos metieron la pata e insultaron a Dios en sus corazones? ¿Verdad? A Job le gustaba ese esquema de sacrificio, una práctica constante de ¿entiendes cómo va la cosa? Esa era la rutina de Job, totalmente comprometido con la moral y la fe. Entonces, mira lo que sucedió después. Hay esta parte en el primer capítulo, unos versículos del 1 al 5, donde Dios destaca las virtudes de Job ante Satanás. Satanás, siempre con sus provocaciones, argumenta que Job solo es recto porque Dios le está dando todo lo bueno. Típico, ¿no? Entonces, un día los ángeles se están presentando ante el Señor, y Satanás está ahí también, como de visita. El Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde: ando dando vueltas por la tierra, de paseo. Entonces el Señor le cuenta a Satanás sobre Job, como diciendo: amigo, ¿viste a mi compadre Job? No hay nadie como él, un hombre íntegro, recto, que respeta a Dios y evita el mal en serio. Pero Satanás, siempre con ese tono desafiante, dice: ¿será que Job es tan buena onda, sin razón alguna? Lo proteges y bendices todo lo suyo, has prosperado su trabajo, los animales se multiplican como conejos. Estas conversaciones entre Dios y Satanás están en el libro de Job, en el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 10. Ahí, Satanás, desafiante, dice que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, él cambiaría y maldeciría a Dios. Dios, relajado, acepta el desafío, pero dice: puedes atormentar a Job, pero no le quites la vida, ¿de acuerdo? Ve y haz tu trabajo, pero sin exagerar. Así que Satanás sella el trato y va a la carga. Satanás puede meterse con todo en la vida de Job, excepto quitarle la vida. Entonces, Satanás sale de la presencia del Señor, listo para poner a Job a prueba. Estos eventos están registrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Job recibe un golpe en el estómago desde el principio. Imagínate, el tipo recibe 4 noticias pesadas en un solo día. Primero, llega un mensajero contando que los sabeos, unos invasores locos, atacaron a las ovejas y a los bueyes, mataron a los siervos a golpes, y solo quedó uno para contar la historia. Ya es un golpe, ¿verdad? Pero no termina ahí, colega. Otro mensajero llega y suelta que cayó fuego divino del cielo, quemando todas las ovejas y a los siervos, y de nuevo, solo queda el loco para dar la noticia. Imagina la vibra de Job, que está tranquilo, y llega esa noticia extraña. Para empeorar las cosas, llegan los caldeos, forman grupos de ataque y causan estragos en los camellos de Job. Matan a los siervos, toman los animales, y, una vez más, solo el último mensajero escapa para contar la desgracia. Y, amigo, como si eso no fuera suficiente, llega el último informando que los hijos e hijas de Job estaban en una fiesta. Viene un vendaval del desierto, tumba la casa sobre ellos, y todos mueren,
excepto el tipo que vino a contar la situación. Estos eventos trágicos están registrados en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 13 al 19. Imagina a Job en ese momento, recibiendo un golpe tras otro. Job ni siquiera tuvo tiempo de respirar correctamente, y ya viene la siguiente parada. En medio del luto, el hombre rasga sus ropas, se rapa la cabeza, pero mira, sigue ahí, firme y fuerte, alabando a Dios en sus oraciones. Es como una bofetada a la desgracia. Job, de pie en medio de la desgracia, se quita el manto, se rapa la cabeza de nuevo y se arroja al suelo en una adoración intensa. El tipo suelta: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job, incluso en aprietos, no blasfema ni culpa a Dios. Este desahogo de Job está en su libro, en el capítulo 1, versículos del 20 al 20. Pero entonces, Satanás aparece de nuevo en el cielo, y Dios le da otra oportunidad a Job. Ahora Job está en una situación difícil, con heridas graves en la piel. La esposa de Job, intentando dar consejos, trata de convencer al hombre de maldecir a Dios y rendirse, pero Job, firme, aguanta el golpe y decide enfrentar el sufrimiento de frente. Los eventos en la tierra son como el reflejo de un conflicto que ocurrió en el cielo. Así como hay guerras en la tierra, después de un conflicto celestial, como está descrito en el libro del Apocalipsis. Y luego hay tres tipos: Elifaz, Bildad y Zoufar, amigos de Job, que llegan para consolar al hombre. Se quedan ahí, callados, respetando el luto de Job. En el séptimo día de la maldita prueba, habla intensamente con sus camaradas. Cada uno de los cuatro expone poéticamente sus dificultades, y Job se desahoga, maldecido incluso desde el día en que nació. Compara la vida y la muerte con la luz y la oscuridad, deseando nunca haber venido al mundo. Preferiría que su nacimiento estuviera cubierto por tinieblas. Elifaz, uno de los camaradas, contradice a Job, diciendo que el mismo Job que antes consolaba a los demás ahora está admitiendo que nunca entendió el sufrimiento ajeno. Elifaz sugiere incluso que Job debe haber cometido algunos errores para estar pasando por todo esto. Piensa que Job debe tener deudas de pecados y recomienda que busque el perdón divino. Los otros dos, Bildad y Zoufar, se unen al coro, creyendo que Job solo puede haber hecho algo malo para atraer la justicia de Dios. Plantean teorías locas, como Bildad sugiriendo que los hijos de Job trajeron la muerte por ser desafortunados. Zoufar, por su parte, sugiere maliciosamente que cualquier error de Job merecería mucho más sufrimiento del que ya está enfrentando. Job, por supuesto, se irrita mucho con estos comentarios, llama a sus camaradas inútiles e incluso a médicos charlatanes que ocultan la falta de ayuda con mentiras. Todo esto está en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Job dice que ha escuchado y entendido todo lo que estos tipos estaban diciendo, y que no es menos que ello. En realidad, lo que Job quiere es tener una conversación con el Todopoderoso, discutir el caso directamente con Dios. Les critica a los camaradas, llamándolos chismosos y diciendo que son médicos inútiles que solo dicen mentiras. En esta charla, Job se pregunta por qué Dios juzga a las personas solo por sus acciones, cuando podría corregir o perdonar esos actos. No entiende cómo un ser humano puede alcanzar la completa justicia de Dios. Dice que los caminos del Señor son más misteriosos que la comprensión humana y que el hombre no puede engañar a Dios con palabras bonitas. Job admite que no tiene conocimiento suficiente para defenderse ante Dios. Entonces, Job busca a alguien que pueda actuar como intermediario entre él y Dios, para no ser enviado directamente al infierno. Cree que en el cielo hay un testigo o redentor que puede garantizar su integridad. Job suelta la perla en el capítulo 19, versículo 25, diciendo: sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, continúa en la misma línea, buscando una intercesión en las alturas. En este punto, Job está en una situación pesada, con el sufrimiento golpeándolo fuerte. Se vuelve amargado, ansioso e incluso temeroso. Se queja de la injusticia de Dios, encontrando extraño cómo las personas malvadas se están llevando la mejor parte, mientras él y mucha gente honesta están sufriendo. En su revuelta, Job quiere enfrentarse a Dios,
protestar contra esta situación, pero el problema es que Dios es difícil de encontrar cara a cara, ¿verdad? Job piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla, manteniendo el respeto a Dios y evitando el mal. Después de un tiempo, Dios decide intervenir en medio de una tormenta. Incluso hay un toque de humor en la forma en que Dios habla con Job. Dios le llama la atención a Job, le recuerda que Él es el creador de todo y repasa las cosas que ha creado y mantiene en el mundo. Luego, hace la pregunta a Job si puede hacer lo mismo. Al final, Dios le pregunta a Job si cree que está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente pensar que Dios debe explicarse a Job y que eventualmente Job se siente muy pequeño. Job responde que no, que es digno. ¿Cómo puedo responder poniendo la mano en la boca? Hablo una vez, pero a veces no tengo respuesta, pero no digo nada. En el segundo encuentro de Job con Dios, es algo que hace que cualquiera se detenga y reflexione. Esta vez, Dios no se presenta tanto como el Creador Supremo, sino que comienza a hablar de una manera más relajada. Dios hace preguntas a Job sobre el hipopótamo, el bemote e incluso el cocodrilo, el leviatán, como si estas criaturas increíbles tuvieran las respuestas a los dilemas de la vida. Dios le dice a Job que ni el mundo animal, y mucho menos el mundo moral, pueden ser totalmente comprendidos. Entonces, la moraleja de la historia, Dios quiere saber, ¿por qué estás tratando de discutir conmigo, Job? Y Job, directamente, responde que Dios es omnisciente, que nada de lo que él planea puede ser frustrado. Job, astuto, se da cuenta de que cuestionar a Dios de esa manera fue un error, se humilla, se arrepiente en las cenizas y en el polvo. Aunque este encuentro con Dios es algo humillante, es un punto crucial en la historia de Job. El hombre se reconecta con Dios, hay un clímax magnífico que nadie esperaba. Y al final, cuando la poesía se convierte en prosa, Job comprende que no puede culpar a Dios por las dificultades. Y mira, Dios le devuelve a Job todo lo que había perdido: los hijos, la propiedad, los camellos, las ovejas. Job incluso queda más rico y feliz que antes. La saga de Job continúa, y ahora Job, como siervo de Dios, está recibiendo una intensa rehabilitación. Por otro lado, los tres amigos de Job reciben una regañina del tamaño del universo. Dios les echa una bronca, diciendo que no lo hicieron bien al hablar sobre Job. Y mira, Dios deja claro que no debemos tomar los discursos de estos tipos como verdades absolutas. Lo que llama la atención es que, incluso en las dos conversaciones con Dios, Él aún no responde directamente a las preguntas de Job. Y lo más loco es que Dios ni siquiera le cuenta a Job sobre la apuesta con Satanás. Parece que Job no necesitaba conocer los bastidores celestiales porque Dios tenía sus razones para dejar a Job en una situación difícil. A veces, no necesitamos entenderlo todo, ¿verdad? Dios está en control. Ahora, es bueno notar que la visión judía de este libro y la cristiana tienen una diferencia considerable. Los antiguos judíos veían la justicia de Dios ocurriendo en esta vida misma, ya que tanto la gente buena como la mala terminaban en el mismo lugar después de la muerte, el Sheol, una especie de sueño espiritual. En cambio, los cristianos tienen una perspectiva muy diferente sobre el sufrimiento, viendo la visión más amplia del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento aquí es insignificante en comparación con la vida que nos espera en el cielo. En algún momento, Job declara que encontrará a Dios después de morir, pero no repite eso todo el tiempo. El libro de Job tiene estas dos tramas principales, una divina y otra terrenal, que se entrelazan en este dramón bíblico. Y así sigue la historia, amigo mío, con Dios dando ese giro en la vida de Job y nosotros sacando algunas lecciones valiosas. La historia de este libro comienza en el cielo, con Dios organizando una reunión cósmica con Satanás. Este Satanás, en realidad, era como un ángel que andaba por ahí, proporcionando información sobre los pecados humanos, algo así como un abogado acusador de Dios. El tipo se paseaba por la tierra, contándole a Dios cómo estaba la moralidad de los humanos en la época de Job. La cuestión es que Satanás, tan cínico como es, pensaba que nadie era capaz de amar a Dios simplemente porque era Dios. Él pensaba que la gente solo amaba a Dios por lo que él podía ofrecer,
¿entiendes? Así que surge un pequeño debate entre Dios y Satanás, con el diablo argumentando exactamente eso. Dios, tranquilo, pregunta si Satanás ya se había topado con Job en sus viajes por la tierra. Y mira, Dios afirma que Job lo ama por lo que él es, no solo por las bendiciones que recibe. Es ahí donde se produce una apuesta divina, una tensión que no puede faltar en un drama respetable. Job, pobre, no tiene ni idea de esta apuesta divina, mientras que nosotros, como lectores, sabemos todo. ¿Ves la ironía de la situación? Esta situación nos enseña cosas valiosas sobre Satanás. Primero, el tipo no tiene el don de la omnipresencia, es decir, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, a diferencia de Dios. Este debate en el cielo ya empieza a desenrollar los hilos de esta trama intrigante. Ahora la trama humana está que arde con el debate entre Job y sus compañeros. Esto ocupa la mayor parte del libro, porque Job está sufriendo más que otras personas. Esa es la cuestión central, ¿entendiste? La gente se divide en dos bandos. Están los amigos de Job, convencidos de que su sufrimiento se debe a algún pecado que cometió. Por otro lado, Job, firme, se mantiene en sus 13, protestando su inocencia hasta el último suspiro. La situación se pone tensa porque nosotros, como lectores, sabemos que Job tiene la razón. Esta estructura de dos tramas en el libro refuerza que nadie tiene la visión completa del cuadro cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Además de la búsqueda de explicaciones, surge una pregunta grande. ¿Se puede seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir de mal en peor? El libro de Job arroja esa pregunta al público. Ahora, el sufrimiento de Job es algo serio, amigo mío. El hombre está en una situación terrible, cubierto de heridas de la cabeza a los pies. Está cansado, exhausto y con un dolor insoportable. Socialmente, está en la miseria también. Toda la comunidad sabe de sus desgracias y Job se convierte prácticamente en un paria social. Nadie quiere acercarse, es como si se hubiera vuelto invisible. Mentalmente, Job está como un volcán a punto de explotar. No entiende por qué está pasando por estas experiencias angustiantes, sobre todo porque no hay nada en su pasado que indique algún pecado secreto. Y espiritualmente, la angustia es aún peor, porque se siente abandonado por Dios, como si lo hubieran castigado sin saber por qué. Job grita, suplicando a Dios que lo encuentre, hable con él e incluso discuta con él. Su verdadero drama es este: el dolor más insoportable es pensar que Dios está lejos, medio desinteresado. Pero, por supuesto, cuando Job finalmente logra tener una conversación con Dios, las cosas no salen como había planeado. Para los cristianos, esta historia de Job tiene paralelos con el Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás tocara el sufrimiento de Jesús en la cruz. El propio Hijo de Dios pregunta: Padre, ¿por qué está pasando esto? Igual que Job, ¿verdad? Dios, de nuevo, no explica claramente el motivo de este sufrimiento. Esto da a entender que incluso el Hijo de Dios pasó por este momento de perder el sentido del sufrimiento en medio de la crucifixión. Y entonces, el cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas y sufrimientos no necesitan resolverse aquí y ahora. Y curioso, en la versión griega del libro de Job, agregaron un verso extra, hablando de que Job resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucitará. Esta esperanza de resurrección es como una luz al final del túnel, recordándonos que Job tendrá la última palabra en toda esta historia. Los cristianos, sabiendo esto, creen que Jesús regresará para dar un veredicto sobre los vivos y los muertos. Imagina, habrá un tribunal cósmico, con Jesús sentado como juez, y todos, los buenos y los malos, enfrentando la sentencia de sus acciones en este mundo. Entonces, lo que Job esperaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios se aplicará a toda la raza humana, en un espectáculo público de justicia. ¿Entiendes? Este increíble viaje de Job nos enseña cosas importantes sobre la fe, la resiliencia y la justicia. Si disfrutaste esta historia, imagina lo que más podemos explorar.
Cada historia es una oportunidad nueva para desentrañar misterio, encontrar inspiración y cambiar nuestra perspectiva del mundo. Así que no te quedes afuera, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Cada aventura es una oportunidad única. Y tu me gusta es como el termómetro de nuestro trabajo. Comenta tus reflexiones abajo y comparte este vídeo con amigos que también apreciarán estas historias extraordinarias. Juntos, seguimos en esta búsqueda de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo, colega.